De esta manera le llegó a Valeria el momento de comunicarle a su familia lo que estaba sucediendo. Fue su esposo Joseph quien en el momento de la prueba recordó que su vida y su vínculo matrimonial estaban fundados en la fe. Valeria apeló a esa fe y pidió una intercesión para que Dios la curara. Después de esto me voy a la casa de mis padres y bueno, es como ir tirando bombazos por todos lados, ¿no? Lo menos que querés es hablar, lo menos que querés es escuchar. Buscas un poco de silencio, de paz y no podés porque todo el cuestionamiento está dentro tuyo. ¿Y por qué? ¿Pero cómo? ¿Y si yo tenía una vida saludable y ahora no la tengo? ¿Y con 23 años cómo voy a estar así? ¿Y qué va a pasar de mí? O sea, preguntas te sobran, respuesta no tenés ni una. Y bueno, esperé que llegara mi esposo, Joseph, y con verme ya se daba cuenta que las cosas iban para atrás. Le conté y lo primero que me dijo, mira, somos un matrimonio de fe. No te olvides de eso, tengamos fe. Inmediatamente mi reacción fue de rezar a Dios. En principio no entendía bien lo que me quería decir de la enfermedad, hasta que entendí que era un cáncer, ahí reaccioné. Le dije, un cáncer, porque ella me lo explicaba con términos médicos, no entendía nada de eso. Y cuando me lo nombró así, que tenía un cáncer, bueno, yo sabía lo que es un cáncer. Y ahí le dije, mira, solo Dios puede en estas situaciones. Hay que rezar a Dios. Buscar estar en silencio, me fui a la habitación. La habitación del departamento donde nosotros nos quedábamos en Córdoba era donde había vivido mi abuela materna. Y ella siempre tenía en su altarcito doméstico la Virgen del Valle, las virgencitas, los rosarios, y tenía la imagen de Seferino Namuncurá. Y yo de chiquita iba a rezar el rosario con ella, y siempre ritual, como tienen todos chicos, le preguntaba, y contame la historia de la Virgen ¿y este quién es? Le decía yo, y este es el santito de los indios, me decía ella. Seferino Namuncurá nació en la reducción mapuche de Chimpay, en la provincia de Río Negro. Era el sexto hijo de Rosario Burgos y del cacique Manuel Namuncurá, un célebre líder del pueblo mapuche que luchó en la batalla del 5 de mayo de 1883 contra las fuerzas del ejército argentino comandado por Julio Argentino Roca. A los 11 años le pidió a los salesianos que lo llevaran a estudiar para luego regresar y así poder enseñar a los de su pueblo. A principios de 1902, su salud se deterioró. Por los estudios que le realizaron, se determinó que contrajo tuberculosis. Se decidió trasladarlo a Viedma con la esperanza de que los aires nativos ayudaran a recuperar su salud. El 19 de julio de 1904, con 17 años, Seferino fue trasladado a Turín, Italia. Los salesianos pensaron que en ese lugar recuperaría la salud y podría continuar sus estudios de sacerdocio. En marzo de 1905, la tuberculosis volvió a afectar la salud de Seferino. El 11 de mayo de ese mismo año, a los 19 años de edad, Seferino Namuncurá murió acompañado por Monseñor Cagliero. Me acuesto tratando de buscar un poco de tranquilidad y a su vez tratando de no pensar en todo lo que iba a pasar a partir del día siguiente. Y me encontré con una revista que había sacado La Voz del Interior, que el título era la canonización de Valdivieso. Y lo presentaban como el primer santo argentino. Bueno, me puse a leer como para despejar la mente. Después de que terminaba todo el artículo de Valdivieso, que no tengo ni idea qué decía, pobre Valdivieso, había unas columnas y el título era Los futuros santos argentinos.
Entonces estaba la imagen del cura Brochero y una reseña histórica muy breve de su vida y la instancia de la causa. Estaba la Madre Tránsito, había varios, estaba la Beata Laura Vicuña, y en medio de esas fotos veo la foto de Ceferino. Y yo siempre digo, ¿por qué Ceferino y no el cura Brochero si yo soy cordobesa? Yo creo que él quería incluirme en su historia y nada más que eso. Entonces me puse a leer la historia de Ceferino y me quedé realmente deslumbrada, porque para mí era como un par, como alguien que conocía de siempre, porque el haber leído que era un joven que quería servir a los suyos, quería hacer conocer su cultura, a mí me impactó, que había muerto de tuberculosis a los 19 años, entonces yo digo, ¿quién más me puede entender? Que yo tenía 23 años y me alzaban como una bolsa para acá, para allá, que no era capaz de andar sola, porque físicamente ya no podía más. Pero mi espíritu sí tenía 23 años y yo sí quería seguir haciendo cosas y tenía todo un proyecto de vida. Entonces, para mí fue como si estuviese hablando con un amigo de años. Y la instancia decía que necesitaba un milagro para ser santo. Decía santo, no beato. Entonces yo dije, ¿quién más que él me puede entender a mí? Que sabe lo que realmente había dado en la misión, que quería seguir trabajando en la misión, que quería seguir aprendiendo, porque uno en la misión aprende muchísimo. Y verte en una cama y no saber qué va a pasar con vos. Y yo me acuerdo que lo único que hice fue mirar esa foto y decirle, si realmente necesitas un milagro, hacelo conmigo. La enfermedad de Valeria avanzaba, pero también su fe y su esperanza. En la vida y en el sufrimiento de Ceferino Namuncurá encontró un paralelismo con la suya. En la fe de Valeria, el mapuche santo de la Patagonia apareció como alguien capaz de escuchar su súplica e interceder por ella. En el próximo programa seguiremos conociendo más detalles de esta historia y su desenlace extraordinario. Otra historia que conmueve y que interpela el modo con el que afrontamos la realidad, lo que sentimos, lo que creemos, lo que vemos. Porque muchas veces hay que ver para creer.